solo por ti. Y esta es la última enseñanza de nuestra serie, menos es más. Amén, solo por ti. Y quiero preguntarte si recuerdas algún momento de tu vida donde te llegaste a sentir muy solo, o alguna noche donde sentiste pánico por sentirte tan solo. Yo recuerdo cuando tenía alrededor de 9 años que mis papás y yo viajamos a Mazatlán, y ese día hicimos récord. Normalmente manejando a Mazatlán hacemos ¿cuánto? Bueno, depende, ¿verdad? Hay algunos que hacen menos de 2 horas, hora 45, y no lo presumas si hace hora y media, no está bien, se pone en peligro. Pero ¿sabe cuántas horas hicimos a Mazatlán aquella vez? Hicimos 11 horas, 11 horas a Mazatlán. Recuerdo que mi padre nos dio la sorpresa que íbamos a ir a pasear de fin de semana. Oh, mis hermanas y yo bien emocionados, todo listo. Salimos al mediodía, tomamos carretera y en la mitad del camino el carro comenzó a fallar. Y mi papá, pues haciéndola de mecánico, no le halló qué era. Estuvimos en medio de la nada, ningún carro se paraba a auxiliarnos, lejos de poblaciones, de algún lugar donde pudiéramos ser auxiliados. Y yo recuerdo como niño, yo me sentía muy seguro porque mi papá estaba a cargo, ¿no? Él estaba haciendo algo para sacarnos de ahí. Pero ya que me di cuenta que el sol se metió, los sapos o las ranas ¿cómo se dice? Croaban, hacían su ruido, los lobos aullaban. No es cierto. Ya cuando empecé a escuchar todo el ambiente del campo en medio de la noche, sin luz, no, pues comencé a ponerme muy tenso, y sobre todo cuando veía a mi papá casi rendido. No, pues no sabemos qué hacer. En ese momento yo sentí que la tierra se iba a acabar, me sentí terrible, y eso fue como niño. Pero hay muchos momentos en nuestra vida donde podemos estar rodeados de muchas personas. Puede haber mucho relajo alrededor, mucho ruido, mucho entretenimiento, muchas cosas que hacer, mucha actividad. Sin embargo, en momentos así, aún así, podemos experimentar una profunda soledad, sentirnos solos. Hoy en día es una de las situaciones más comunes. Irónicamente, vivimos tiempos donde la tecnología de la comunicación está desarrollándose al máximo. Hoy en día es fácil contactar a alguien. Es más, ¿cuántos han sido encontrados por sus excompañeros de primaria y ya hicieron un grupo de WhatsApp y ya no soporta tantos mensajes que entran todo el día, ¿verdad? ¿Cuántos se han conectado con gente que no veían en años? Eso es bueno, eso es muy bueno, ¿verdad? Podemos conectarnos de alguna manera. Sin embargo, aún teniendo la tecnología de comunicación más avanzada, hoy en día la mayoría de las personas confiesan sentirse desconectadas emocionalmente, confiesan sentirse solas. Ahora, no tienes que estar físicamente solo para sentirte solo. Y quiero decirte que a Dios le importa ese aspecto en tu vida. Amén. A Dios le importa cómo tú te sientas ante cada temporada. Es cierto que hay momentos que la soledad es buena. Por ejemplo, quieres reflexionar, quieres pensar, quieres leer un buen libro. A muchos les funciona apartarse para poder concentrarse mejor. A mí no me funciona, me duermo, la verdad. Si yo me quedo solo en mi casa y todos se van y quiero leer, me quedo dormido. Yo por eso mejor me voy a un lugar un poco más ruidoso, pero que el ruido no tenga nada que ver conmigo, que sea ruido blanco, ruido ajeno. Y eso, bien a gusto, puedo leer, ¿no? Y concentrarme. Jesús conoce lo que se siente estar solo. Amén. Jesús conoce muy bien la soledad humana. Jesús conoce muy bien lo que pasa por la mente de todo ser humano al momento de sentirse con esa desventaja de estar solo, aislado, sin apoyo, sin comprensión. Hay muchos jóvenes que se sienten solos hoy en día. Hay muchos padres que se sienten solos también, sobre todo cuando sus hijos ya crecieron y ya están tomando decisiones y están saliendo del hogar. Hay muchos padres que están lidiando con esa situación. Hay muchos matrimonios que pueden estar juntos pero sentirse solos a final de cuentas. Y no es mi intención evidenciar nada. Mi intención es que comprendamos juntos que esto es común en el ser humano. Hay temporadas, hay estaciones,
Hay estaciones donde todo socialmente está muy bien, ¿verdad? Emocionalmente nos sentimos estables, pero hay estaciones donde comenzamos a hundirnos en esa soledad y sentimos que no hay nada que hacer. Decía que Jesús entiende muy bien la soledad. Y quiero que lea conmigo Romanos 5:8 y lo lea en voz alta, lo declare. Hay algo importante acerca de declarar la palabra de Dios. Aquí en Gracias Sin Fin, cada vez que damos una enseñanza, proyectamos textos bíblicos y les invitamos siempre a darle voz. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios debe ser confesada. Amén. Es bueno mentalizarla, es bueno memorizarla, pero algo pasa cuando sale por nuestra boca. Es más, ¿sabe usted cuál es el mecanismo para ser salvos? Dos cosas: creer y ¿qué más? Confesar. Diga conmigo: creer y confesar. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que no tome en broma ni a la ligera el citar la palabra. Hágalo bien en serio. Todos los días declare la palabra junto con sus hijos, en su matrimonio, en sus finanzas, en cada aspecto hable la palabra. Amén. Así que vamos a declarar la palabra de Dios. Dice Romanos 5:8 y lo leemos juntos. Dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amén. ¿Cómo Dios muestra su amor? Estas 2 o 3 semanas han sido semanas de orar junto a personas que han necesitado respuestas de Dios. Estas 2 semanas han sido semanas intensas de orar por personas que han estado enfermas. Y el común denominador en todas las personas ha sido: es que me siento muy solo. ¿Y sabes cuál es la mentira que al enemigo le funciona súper bien? Hacerte creer que Dios te ha abandonado. Hacerte creer que Dios ya perdió atención contigo. Hacerte creer que eso fue al principio, cuando recién llegaste a Cristo. Ahora pues ya estás aquí, Dios tiene que ocuparse de otras personas. Dios nunca te puede abandonar. Amén. Dilo conmigo: Dios nunca podrá abandonarme. ¿Y sabes por qué Dios no puede abandonarte? Porque hay un acto histórico, increíble acto histórico, que si Dios decide abandonarte, tendría que regresar al pasado e invalidar ese acto histórico. Y no solo acto histórico, es un acto eterno, es un acto poderoso. Es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en esa cruz, suspendido Él, su cuerpo, entre el cielo y la tierra, viviendo momentos de agonía, momentos de abandono, momentos de soledad extrema. Si tú te has sentido solo algunas veces, déjame decirte que Jesús te salvó en base de su soledad. Jesús pagó un precio y ese precio estuvo basado en vivir un proceso de soledad por sí mismo. Amén. Jesús pudo haber sido acompañado de grupos grandes, ejércitos grandes de ángeles. Él es el dueño de todo, Él es el dueño del oro y la plata. Él nunca ha estado solo. Jesús ha comandado multitud de ángeles para hacer su trabajo, pero en esa ocasión parte del plan de Dios era que Jesús viviera un proceso extremo de soledad. Amén. Fue su elección. Jesús eligió hacerlo. Jesús decidió hacerlo solo. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día tu victoria está garantizada porque Él la pagó por sí mismo. Si Él hubiera compartido el crédito con humanos, tu salvación fuera frágil. Hoy en día podrías dudar de tu salvación. Podrías decir: pues es que Jesús me salvó, pero también hubo personas que hicieron un trabajo y fallaron. Entonces tu salvación sería fallida, débil, vulnerable. Pero Cristo Jesús pagó el precio total de tu salvación. Y lo que acabamos de leer es uno de los fundamentos de nuestra fe. Amén. ¿Qué te dice? Que aún nosotros cuando éramos, ¿te das cuenta cómo la Biblia se refiere a ti? Eras. ¿Te das cuenta cómo la Biblia refleja el corazón de Dios? ¿Cómo Dios te ve? Somos nosotros los que nos estamos siempre desacreditando. Somos nosotros los que estamos siempre creyendo sentimentalismos,
Pero Dios es claro al recordarnos quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Éramos pecadores, ¿ahora qué somos? ¿Ahora qué eres? Eres un hijo de Dios, amén. Es una posición que Jesús compró a un precio altísimo, a un precio muy alto. Y dice, Él murió por nosotros aún en esa condición en la que estábamos. Y esta es la forma perfecta de mostrarte, Dios, su amor por ti. Amén. Gloria a Dios. Jesús vivió momentos de gran angustia y soledad. ¿Alguien recuerda la noche más sola que Jesús experimentó? El momento de mayor soledad en su vida. ¿Sí? Acababan de tener una gran cena. Acababan de celebrar la Pascua, Jesús y sus discípulos. La habían pasado, fue un momento solemne, no fue un momento así de celebración, fue un momento solemne donde Jesús les reveló planes por continuar. ¿Y cuándo imaginaron los discípulos que en cuestión de horas se cumplió el primer anuncio que Jesús hizo? Jesús dijo, seré entregado, me van a entregar y voy a pasar un proceso de dolor. Ahora, ¿era esto sorpresa para Jesús? ¿Le tomó por sorpresa a Jesús? Diría Jesús, Padre, ¿qué onda? Me están aquí agarrando entre varios y me quieren matar. No, Jesús sabía de ese proceso. Es más, 800 años antes estaba escrito, fue anunciado por el profeta Isaías. Isaías tuvo una visión muy fuerte de la soledad de Jesús. Y antes de adentrarnos a la lectura de Isaías, Jesús estaba en el Getsemaní. ¿Cuántos recuerdan lo que significa Getsemaní? Prensa de olivos. Cuando tú prensas olivos, ¿qué sale? Amén. Sale aceite. Jesús fue prensado de angustia. Jesús fue prensado de preocupación. Jesús fue prensado de dolor. Jesús empezó a pagar el precio desde el Getsemaní. No lo pagó a partir de la cruz. Él empezó un proceso de pago a partir de Getsemaní. Él invitó a 3 de los discípulos. Todo esto que estoy narrando se encuentra en Lucas 22 y tiene una continuación en Lucas 23. Vamos a citar algunos versículos específicos, pero quiero dar un contexto general. Jesús entró a ese huerto. Él sabía que a partir de ese momento comenzaba un proceso de soledad, y lo primero que él hace fue invitar a sus discípulos. ¿Qué dijo? Acompáñenme a orar. Pedro, Santiago y Juan, el Mactrío de toda la vida, ¿no? Ahí están los 3 y fallándole a Jesús. En el momento de mayor dolor de Jesús, él voltea y ve a sus amigos y están los 3 dormidos en el suelo, roncando, ¿sí? Bien agotados. Y dice la Biblia que se durmieron porque habían estado muy preocupados, muy angustiados. Jesús no les condenó por eso, pero Jesús empezó a vivir ese proceso, y dice la Biblia que Jesús, orando en agonía, comenzó a sudar sangre. Ahí se cumple esa palabra de que el varón de dolores sería mayugado por nosotros, sería lastimado por nosotros. Y esa sangre, en lugar de sudor, habla de esa prensa. El Getsemaní literal se convirtió en una prensa, pero era parte de pagar el precio de traer al Espíritu Santo a tu vida, de traer el poder del cielo, de traer el fuego que limpia, el fuego que transforma. Amén. ¿Y qué más sucedió en la vida de Jesús? Estando en oración, ¿qué otras cosas dijo Jesús? Se dio cuenta que sus discípulos estaban dormidos, se sintió solo, y entonces dijo una frase que no tenemos que entenderla intelectualmente. Aquí hay una revelación. Jesús le dice al Padre, ¿qué le dice al Padre? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Amén. Si es posible que pase de mí esta copa, o sea, que no la tenga que beber, que no la tenga que ingerir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué tenía la copa que Jesús no quería tomar? Está hablando metafóricamente Jesús, no había ninguna copa física, ¿estás de acuerdo? Pero aquí hay un símbolo tremendo. La palabra copa en el griego, ¿ya leyó cómo se dice? Cráter. Cráter. ¿Qué es un cráter? Un pozo, exacto, una hendidura, ¿verdad? Ese es un cráter. ¿Y sabes qué? La copa metafóricamente estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Si yo te pregunto qué personaje en el Antiguo Testamento representa mejor a Jesús, hay varios personajes que han sido sombras de Jesús. Moisés es uno de ellos, ¿verdad?
Moisés está cumpliendo esa función de intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, pero es solo una sombra. Jesús no es ningún Mesías. Jesús nada más, perdón, Moisés no es ningún Mesías. Moisés es solo un prototipo, ¿de acuerdo? Es una sombra. Pero el personaje que mejor encaja en la descripción de Jesús, ¿sabe quién es? Es José. Vea todo lo que José vivió. Dice la Biblia que José fue vendido por sus hermanos mayores y fue comprado por piezas de plata. Jesús también fue traicionado por sus hermanos mayores, el pueblo judío, y fue vendido, ¿por qué? Por piezas de plata. Amén. ¿Qué fue lo primero que hicieron con José cuando lo vendieron sus hermanos? Lo arrojaron a un cráter. Si lo decimos en griego es cráter, un pozo. O sea, quiero decirle que la palabra cráter también alude a pozo y también alude a cueva. O sea que la palabra pozo y cueva son sinónimos de copa. Qué interesante es esto, porque entonces aquí está José, que era una sombra de Jesús, al fondo de un pozo. ¿Cómo se sentirá? Imagínate que un día tus hermanos te invitan a comer y tú bien confiado, qué buena onda que me están invitando a comer, ¿qué se traen, verdad? Y nada, que te tienen una trampa, te tienen lista una trampa. Qué mal se ha de sentir ser traicionado por tus hermanos. Pues José vivió eso, pero era un anuncio profético de que un día Jesús viviría lo mismo. Amén. Y observa esto, literalmente cueva también es cráter. Jesús, después del Getsemaní, horas después, incluso de la cruz, fue sepultado en una tumba. Y esa tumba era una cueva que había sido cavada en una piedra. Entonces, aquí ves tú dos copas. Una copa que anunciaba el dolor que Jesús iba a vivir en la historia de José, pero la copa futura a Jesús, que era la sepultura. Y sabes que Jesús, al decir si es posible que pase de mí esa copa, a Jesús no le preocupaba ser traicionado por sus hermanos mayores. Él ya sabía que iba a ser traicionado. La palabra de Dios misma anunciaba: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. A Jesús no le preocupaba ser rechazado por los hombres. De hecho, la vida de Jesús fue una vida de constante rechazo. Y no le rechazaban porque se lo ganara, lo rechazaban porque el pueblo estaba ciego. El pueblo no estaba viendo con los ojos del corazón, no podía ver con los ojos de la fe. El pueblo estaba tratando de asimilar las cosas con el intelecto. Cuando tratamos de entender el amor de Dios, nos bloqueamos, amados hermanos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tratamos de entender la gracia de Dios, nos bloqueamos, porque no tiene explicación lógica ni humana. Amén. Pero ¿sabes qué contenía esa copa de la cual Jesús no quería beber? Sin embargo lo hizo. Esa copa estaba llena de la ira de Dios contra el pecado. Esa copa tenía un contenido que si Jesús lo bebía, en ese instante Jesús iba a cambiar de condición, se convertiría en pecado. Tomarse la ira de Dios para combatir el pecado de la humanidad en su cuerpo. Quiero decirte que el proceso de Jesús, de esas 12, 13 horas que vivió antes de la cruz, ese proceso fue gradualmente llenándole de pecado. ¿Porque él pecó? No. Él se fue llenando de pecado porque esa fue su decisión: morir por ti y por mí, pagar un precio que tú y yo jamás íbamos a poder pagar, imposible de pagar. Y ese proceso se llama justificación. Amén. Hoy en día tú tienes un título bien padre. Dios te ve a través de ese título. ¿Cuántos tienen ese título puesto de hijos de Dios? ¿Cuántos tienen ese título puesto que dice justo delante de Dios? ¿Qué es ser justo delante de Dios? Es muy importante entender qué significa ser justos delante de Dios. Humanamente interpretamos justo como alguien que no comete ningún error, que es muy bueno para corregir a otros, como un juez. Pero eso no es la justicia de Dios. Ese es el término humano. La justicia que viene del cielo habla de que alguien pagó el mejor lugar para ti y Él tomó tu peor lugar. Eso es justicia. Amén. Es como si vas a ir a un partido
de béisbol de las grandes ligas. Y hay un lugar allá arriba en el reservado con todas las comodidades que te costaría el sueldo de un año poder entrar a ese lugar VIP. Y alguien te ve en la fila y te conoce y viene y te dice: ¿qué boleto tienes? No, pues tengo un boleto por allá en el último asiento, voy a estar bien lejos. Y te dice: te lo cambio. Y cuando ves el boleto de esa persona, resulta que te está dando acceso VIP, te está dando lo mejor. Y tú sabes, cuando ves ese boleto, que jamás podrías pagarlo con tu sueldo, o tendrías que hacer un sacrificio de muchos meses, pero esa persona te lo está regalando y te pide el tuyo a cambio. Wow, eso más o menos ilustra la justicia. Justicia es que tú no te ganaste un lugar delante de Dios, nunca lo hubieras podido ganar. ¿Te das cuenta que siempre estamos fallando? Siempre estamos prometiendo y flaqueamos. ¿Te has dado cuenta que como seres humanos somos débiles? Fallamos. Por eso no puedes poner tu confianza en ti mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es una maldición, es una consecuencia. Pones los ojos en ti y tú solo te fallas. Pones los ojos en alguien, te puede fallar, es un humano. Pero puestos los ojos en Jesús, amén. Él no falla, Él no falla. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó su mejor lugar. Y sabes, ese lugar tenía nombre: Hijo de Dios. O sea, Jesús, antes de venir a la tierra, el otro día platicaba con los jóvenes que el proceso de Jesús fue bastante costoso. No nada más fue venir a vivir entre personas que asimilaban muy lento. Por eso Jesús se desesperaba y decía: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? Porque Jesús se movía en otra velocidad, otra dimensión, y los discípulos carburaban muy lento. Jesús decía: ¿por cómo no pueden entender? ¿Cómo pueden ser tan lentos en creer? Lentos en creer. Eso era lo que a Jesús le desesperaba. ¿Por qué no podían creer? Estaban tan enfocados en lo que podían tocar. Pero aún así, fíjense, Jesús, al venir a este mundo, nacer como un bebé, le decía a mis jóvenes que Él vino como un bebé frágil. Imagínate, siendo el arquitecto del universo, ser puesto en las manos de una mujer, ser alimentado por una mujer, porque Él estaba sujeto a todas las condiciones de un bebé. No crean ustedes que todos dormían en casa y el bebé Jesús de 3 meses se levantaba y salía a la calle corriendo a hacer cosas. No, Él estaba sujeto a las condiciones de un bebé. Incluso Él habla. No crean que estaba siendo alimentado por María y de repente Jesús le decía: María, te voy a explicar por qué estoy realmente aquí. Yo creo que ella lo hubiera aventado, ¿no? Hubiera dicho: este niño del demonio, ¿no? Pero Jesús se sometió a una espera tremenda. Imagínate la impotencia, saber Él mismo que es Dios y estar sujeto a las condiciones humanas por 30 años. Comienza su ministerio a los 30 años. El Espíritu Santo está sobre Él. Es bautizado en el Jordán. Se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús, lleno de poder, comienza a sanar al enfermo, a dar vista al ciego, a levantar al muerto. Jesús comienza a dar manifestaciones de poder, pero vivió 30 años completamente sujeto a la condición humana. ¿Me comprendes? El precio de que Jesús pagó por ti fue altísimo, fue muy alto. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Él fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. ¡Wow! ¿Quién estaba escribiendo estas palabras? El profeta Isaías, 800 años antes incluso que Jesús naciera. Jesús inspiró al profeta de escribir su misión de venir a la tierra 800 años después. ¿No es esto increíble? ¿Cómo en la Biblia se confirman y se conectan grandes verdades? El profeta anunció de Jesús y aquí está su destino escrito: varón de ¿qué? Varón de dolores. Una pregunta: ¿cómo defines éxito? ¿O cómo define tu círculo, la gente que te rodea, la palabra éxito? Es tan relativo, ¿verdad? Todos tienen una idea de éxito. Y sabes, si tuvieras a Jesús,
cómo él vivió, todas las cosas que estuvo pagando. Probablemente él sería el último en la fila de las personas exitosas de aquel tiempo. Y no es que Jesús quería dar una enseñanza inversa u opuesta para que tú la descifraras. Simplemente Jesús estaba pagando el fundamento de tu victoria. Amén. Cuando vinieron los primeros pobladores a América, ¿tú crees que estaba fácil? Fue difícil. Siempre que hay un pionero que entrega su vida para que en un futuro nuevas generaciones disfruten los beneficios, ese pionero tiene que pagar un alto precio. ¿Estás de acuerdo? Muchos de ustedes han sido pioneros de sus casas. A lo mejor han sido uno de varios hermanos y han dicho: no, yo quiero salir adelante. Y te costó sacrificio, esfuerzo, saliste adelante. Y ahora tus hijos están disfrutando una cosecha muy bendecida. Y Jesús pagó un precio pionero. Es más, nadie podría pagar el precio que Jesús pagó. Pero Isaías lo define muy bien. No termina aquí. Lea conmigo la segunda parte. ¿Qué dice? Un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. Digo, qué fuerte. Pero qué maravilla es hoy que tú y yo estemos cosechando por gracia lo que no nos costó. Eso se llama justicia de Dios. Amén. Alguien dio el mejor lugar que tenía. Para Jesús era maravilloso estar en su trono, pero se convirtió en humano. Nació de una mujer frágil, María. Era una humana, una mujer virtuosa, llena del amor de Dios, una mujer que amaba a Dios. Dios la escogió a ella, obviamente. No era cualquier mujer, era una mujer especial, porque era una mujer que tenía un corazón dispuesto. Sin embargo, era humana, era un ser humano, no era un Dios. Ella era un ser humano. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios la visitó. Jesús fue puesto en su vientre. El ángel le dice a ella: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre. Y empieza el ángel a bendecir a María. Y yo creo que María se desmayó de ese impacto tan fuerte, ¿verdad? De tener una plática con un ser angelical. Pero el punto importante de todo esto es que Jesús cambió de lugar. Tenía el título de Hijo de Dios y tú naciste con el título de Hijo de Hombre. Él tenía el título de Santo, puro, perfecto, y tú y yo teníamos el título de pecadores, perdidos. Pero Jesús vivió todo este proceso para quitarse ese título y dártelo a ti, y pedirte que le entregaras tu título y ponérselo en sí mismo. Y en esa cruz, el que nunca había pecado murió como el peor de los pecadores, murió como el peor de los delincuentes, para que tú, habiendo nacido con una condición caída, para que tú, habiendo nacido heredando el pecado, en ese momento que pones tus ojos en Él y le crees, Él te entrega su naturaleza nueva. Él te entrega su naturaleza de hijo de Dios, y Él toma el título de Hijo de Hombre. ¿Te das cuenta cómo Jesús durante su ministerio dijo una y otra vez: porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido, sino a servir y dar su vida? ¿Por qué Jesús se decía Hijo de Hombre? Porque te quitó el título, pero en la cruz te entregó el suyo, Hijo de Dios. Amén. Para que tú, habiendo nacido en pecado, a través de Jesús seas justificado por la fe, seas limpio por la fe. Amén. Gloria a Dios. Sabes, los puntos claves de Jesús del Getsemaní a la cruz fueron varios, y vamos a analizar algunos de ellos. Después de estar en el Getsemaní, abandonado, porque sus discípulos lo abandonaron, fue traicionado por Judas. Más adelante vamos a tener una enseñanza de Judas. Va a ser muy interesante, porque hoy en día mucha gente le da un crédito a Judas, le da un lugar a Judas casi como héroe. Es que Judas se sacrificó y renunció a su futuro para que se cumpliera la escritura. Judas tenía elección, pero esa va a ser una enseñanza profunda que vamos a tener más adelante. Judas podía arrepentirse, Judas podía elegir arrepentirse, y perdón hubiera recibido. Pedro, no crean que Pedro era inferior a la ofensa de Judas. Pedro negó a Jesús 3 veces. Judas lo entregó, pero Pedro lo negó. ¿Qué es peor?
A lo mejor es lo mismo. Pero ¿sabes qué? El enfoque no es Pedro ni es Judas, es Cristo, el varón de dolores. Amén. Entonces fue vendido por Judas por unas piezas de plata, y a partir de ahí comienza un proceso en Jesús. Es llevado ante Poncio Pilato. ¿Cuántos han leído acerca de ese momento que está ante Poncio Pilato? Vamos a leer algunos textos bíblicos. Les recomiendo que tomen nota de la cita, pero lea conmigo por favor 2 de Corintios 5:21. ¿Qué dice? Porque Él hizo que el que no conoció pecado sea pecado por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser la justicia de Dios en Él. ¿Está claro? Está claro, ¿verdad? Ahí está el intercambio que mencionamos. Amén. Y 1 Corintios 1:30, léalo fuerte conmigo, que dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¡Wow! Se necesita fe para creer esto. ¿Sabes qué nos pasa por la mente cuando leemos verdades tan fuertes como estas? Yo justo, yo santo, yo limpio de pecado. Qué bueno que nadie me vio ayer, ¿verdad? Qué bueno que nadie me tomó video en el camino a la iglesia, que me pasé varios rojos y que pegué una renegada. No se trata de justificarnos y decir, pues soy humano. Se trata de estar conscientes de quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Nueva criatura, amén. Eres nueva creación. Dile a tu vecino, eres nueva criatura. A ver, díselo. Eres nueva creación de Dios. Ya lo viejo quedó atrás, dile. Amén. Eso, amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué es importante recordar nuestra justicia? Porque nuestra humanidad no lo va a buscar naturalmente. Nuestra humanidad siempre nos va a estar condenando, nos va a estar culpando del ayer, nos va a estar culpando de nuestros errores. Y quiero decirte con esto que la justicia no te hace un irresponsable. No es como que, soy justo, lo que yo haga ya fue perdonado. No, hay un fruto de justicia. ¿Y sabes cuál es el fruto de justicia? Paz, unidad, amor, gozo, el fruto del Espíritu en ti, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Pero es fruto del Espíritu. Amén. Pero si tú te tornas consciente de ti y estás pensando en lo mal que estás y que eres y lo que fuiste, y te concentras en ti, se te está olvidando que los ojos deben ser puestos en Cristo, no solamente en algunas temporadas de la vida, siempre. Siempre, esa es la fuente de tu identidad, siempre. Tenía hace muchos años un conocido que me dijo: voy a ir a tu iglesia, pero ando mal, me voy a esperar a andar bien para ir a tu iglesia. Y yo me acuerdo que no hallaba cómo explicarle, ¿no? Porque digo, bueno, pues padre, tu lógica, ¿no? Está bien bonita tu lógica. Pero yo me acuerdo que le digo, bueno, ok, ¿quieres venir a la iglesia ya que estés limpio? Sí, ya que esté limpio. ¿Y cómo le vas a hacer? Le dije. ¿Qué vas a hacer para estar limpio? No, pues me voy a proponer ser bueno. ¿Y no lo has hecho eso antes? Toda la vida. ¿Y te ha funcionado? No. Entonces nunca vas a venir a la iglesia. ¿Sabes que el médico no es para los sanos? El médico ha venido a los enfermos. Amén. ¿Sabes que la regadera no es para los limpios? No. Si tú ya estás limpio, ¿para qué te quieres volver a bañar? La regadera es para los cochinos, ¿verdad? Los sucios, ¿sí? La regadera es para los que andan sucios. ¿Sabes que la iglesia no es para los perfectos? La palabra predicada y revelada, que revela a Cristo, que revela su justicia, te limpia de todo pecado. Amén. Es cierto que transitamos por este mundo todos los días y nuestros pies se llenan de polvo. Y al enemigo le encanta el polvo de tus pies, porque fue confinado a esa dieta desde el Génesis. Dios le dijo a la serpiente: de aquí en adelante vas a comer polvo. Y cuando tú te llenas de polvo, es necesario que laves tus pies con la palabra de Dios. Estoy hablando del agua que lava. Amén. Ahorita tú estás escuchando la palabra, y la palabra, si te está siendo revelada, te está haciendo clic, tú estás siendo lavado. ¿Sabes qué? En la semana nos volvemos tan conscientes de la humanidad,
de nosotros mismos, de los demás, de los defectos de otros. Pero basta con exponerte a la palabra que revela a Cristo y su justicia para que seas reivindicado como un hijo amado de Dios. Amén. La palabra de Dios te recuerda la justicia. El Espíritu Santo te convence de justicia. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo nos ha sido dado como un acusador. Mi Biblia no dice que el Espíritu Santo es un acusador. Mi Biblia explica quién es el acusador. Satanás es el acusador. Tú y yo no hemos sido llamados a acusar. Hemos sido llamados a unirnos al Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo no está condenando. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Convenciendo. Dios te ama, Dios tiene las puertas abiertas. Ven y aliméntate, come diariamente la palabra, fortalécete. No vivas con tus ojos en este mundo, pon tus ojos en Cristo. Amén. Ahí hay victoria para ti, gloria a Dios, aleluya, amén. Ser justo, voy a dar la definición más corta que he encontrado, es bíblica. Ahí les va. Ser justo significa estar 100% perdonado por Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? 100% perdonado por Dios. No, es que yo creo que Dios ya me perdonó todo lo que hice antes de venir a Cristo, pero ahora que ya estoy en Cristo y la ando regando, no, pues no sé si Dios me va a perdonar. ¿Tú crees que Jesús va a bajar del cielo otra vez a ser crucificado? Él ya fue crucificado una sola vez y para siempre, amén. Fue más que suficiente. Entonces, ¿por qué pensamos que Jesús tiene que volver a expiar los pecados si ya lo hizo? Pero no nos abastecemos de ese perdón eterno. Quiero decirte que el acto de la cruz, aunque todo el mundo lo mide en una línea histórica, año 33, en el año 33 de la historia, en el cielo no tiene año. Es un acto eterno. Ese acto de la cruz, ahorita, en este momento que tú estás sentado aquí luchando con tu mente, ese acto tiene el poder de reivindicarte en tu posición de hijo de Dios, posición de justo, heredero de grandes promesas de la palabra. Amén. Ser justo es no vivir más en deuda con Dios. Tú ya no tienes una deuda con Dios, ¿sabes? ¿Por qué? Porque alguien la pagó por ti completita. Jesús pagó todo por ti. Jesús pagó toda la deuda. ¿Qué pues diremos? Me encanta la frase de Pablo. ¿Qué pues diremos? Entonces, ¿podemos pecar? ¿Podemos hacer lo que nos dé la gana? Oye, alguien pagó la ley que no podías pagar, pero no te dejó sin ley. Te dio una nueva ley. Antes tenías que cumplir 630 instrucciones resumidas en 10 mandamientos. Hoy en día Jesús te dice: con estos 2 mandamientos nuevos que yo te doy, ama a Dios y ama a tu prójimo. Con estos 2 cumples toda la ley. Amén. Ese amor para amar a tu prójimo y amar a Dios, tú no lo produces. Lo produce la posición nueva que te he entregado. Se llama justicia. Vuélvete consciente de la justicia de Dios en tu vida y ni siquiera vas a tener que estar racionalizando qué tan bueno eres para perdonar. Vas a andar perdonando por todos lados y vas a decir: no soy yo, es Cristo en mí. Amén. Es Cristo en mí. Conéctate a la fuente. Efesios 1:7, léelo fuerte conmigo, por favor. Dice, espérame. Me ganaron. Ok, dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Wow. Nadie, por más que te ame, va a hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Si alguno anda de novio aquí, por más linda que sea su novia, dudo que vaya a entregarse en una cruz por él, ¿verdad? Ni que fueran Romeo y Julieta. Ay, sí, no es cierto. O tú, señorita, por más galán, caballero que sea el novio, no va a hacer un sacrificio así por ti. Incluso como padres, sí pudiéramos hacer sacrificios tremendos, pero no tendrían la fuerza suficiente para cumplir este cometido. Si yo entregara mi vida por mis hijos, wow, qué acto tan bonito, tan heroico, pero yo no tendría la capacidad de salvarles por la eternidad. Tenía que ser alguien fuera de serie. Tenía que ser alguien con sangre limpia, sangre no humana, sangre no gestada aquí en la tierra, sangre
importada del cielo, sangre eterna. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo vino a María. Ahí en el vientre de María se formó Jesús, pero fue la intervención del Espíritu Santo. No hubo intervención de hombre para que la sangre de Cristo tuviera el poder de limpiarte cada día en tu vida. Eso se llama justicia. ¿Te das cuenta que es imposible que el hombre logre conseguir su propia justicia? Está como los científicos que se jactaron y dijeron: ya no necesitamos a Dios, ya podemos producir vida, ya podemos clonar humanos, ya podemos hacer crecer un bebé en una probeta. Todo eso es maravilloso. Quiero que sepa que a mí me encanta la ciencia, admiro los avances y sobre todo aquellos que benefician o mejoran la salud y la condición del humano. Eso es wow. Dios ha dado esos alcances. Amén. Dios no está peleado con la ciencia. Él es el creador de la ciencia. Él es el creador del conocimiento. El hombre separa la ciencia de la fe. Pero quiero decirte que la Biblia está llena de evidencias científicas tremendas. Mientras el hombre antes del medievo, muchos siglos atrás, pregonaba que la tierra era cuadrada y era plana, Job habló de la tierra como una esfera suspendida en el universo. Wow. Job es más, Job, el libro de Job es paralelo de Génesis, es pasando Génesis, pero fue acomodado después. O sea, desde los orígenes Dios ya revelaba su conocimiento al que le creía. Y Job dijo: la tierra es una esfera que está suspendida. Y toda la gente que luchó por años, hasta la Inquisición, fueron muchos por querer salirse de esa caja, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios nos da el conocimiento, Él nos da la revelación. Y lo que tú y yo leemos aquí, que Dios es tan rico en gracia y bondad, que ¿qué hizo? Compró nuestra libertad. ¿Con qué compró nuestra libertad? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Con esa sangre poderosa compró tu libertad. Así que esa libertad no te puede ser quitada, porque fue comprada a un alto precio. Amén. Oye, Alonso, pero ¿qué pasa con los que abandonan la fe? No han entendido el sacrificio tan grande que hizo Jesús. Tal vez ni lo han recibido de corazón. ¿Sabes una cosa? Nadie puede invalidar el poderoso sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Nadie puede hacerlo. Su perdón fue un acto eterno. Mateo 6:33. Creo que lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, en contexto, si leemos el capítulo completo de Mateo 6, está hablando de que no te afanes, está hablando de que no seas como los incrédulos que siempre están desesperados, preocupados por el mañana. Y Jesús usa en esta parábola la metáfora de un ave o de las aves. ¿Qué dice de las aves? No lo dice así, pero lo voy a transcribir a una versión más coloquial. Nunca has visto a un pájaro deprimido porque no puede pagar la renta de su nido, ¿o sí? Nunca has visto a un pájaro deprimido, estresado porque no puede pagar la educación de sus pajaritos, ¿verdad? Pero sí ves a humanos todos los días afanados, frustrados, tristes, amargados, desesperados, ahorcando a su prójimo. ¿Sabes por qué? Por no poner sus ojos en Cristo Jesús. Entonces Jesús dice: ustedes valen más que todos esos pajaritos. Es más, los lirios del campo, dice. Ni Carolina Herrera ha vestido una flor tan bonita como un lirio del campo. Ningún diseñador de renombre ha logrado esos atuendos que los lirios del campo tienen. ¿Y tú de qué te preocupas? ¿De por qué vestir? Yo visto los lirios del campo, dice Dios. Amén. Pero aquí te da la clave. Esta es la clave, amados hermanos. Le andamos buscando, ¿cómo dice el dicho? Les dije que soy peor que el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho con los dichos, ¿verdad? Chespirito. ¿No le buscas? ¿No son 6? No, ¿verdad? 3, ya ven, soy pésimo para los dichos. No le buscas 3 pies al gato, ¿no? Aquí está la clave. Lo leemos fuerte nuevamente. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén.
El enfoque de toda esta plática se resume en una sola palabra, y esa palabra es la clave para tu victoria. Se llama justicia. Amén. Tú tienes que salir de aquí convencido de tu justicia en Cristo. Si no pasa eso en tu vida, entonces veniste a dar un paseo nada más, porque esa es la clave para tu victoria. He conocido cristianos de todo tipo. He conocido cristianos que se aferran en fe a la palabra de Dios y ven milagros. He conocido a cristianos, a veces yo he estado en esa posición también, de estar frustrado con Dios, porque yo esperaba, Señor, que tú hicieras esto y no lo hiciste. Quiero decirte que los planes de Dios son más grandes que los tuyos y que los míos, y que no entiendas ahorita no significa que Dios falló, y que no pasó lo que esperabas no significa que Dios falló. Significa que tienes que buscar junto conmigo su justicia, y todo paulatinamente será agregado o añadido. Amén. Puede ser gradualmente añadido, pero en fe ya es. Por ejemplo, en la justicia de Dios están todas las respuestas que tú vas a necesitar durante tu existencia en la tierra. Ya están esas respuestas. Pero ¿por qué Dios no me las da todas? Porque es como darle a un niño de 5 años toda tu herencia. Si tú dices, hijo, todo eso que está ahí es para ti, la Cheyenne también, de 5 años el niño, ¿sabes qué? Le vas a echar a perder la vida. Dios quiere que disfrutes todas sus riquezas de gracia. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para administrar las riquezas de la gracia de Dios? ¿Estás listo? Si estás listo, ¿sabes qué? Abre tus brazos y dile al Señor, no vengo a pedir nada en mis propias fuerzas. Vengo a tomar lo que me pertenece por la justicia de Dios. Soy heredero. Amén. Soy heredero. Un heredero al trono, aunque tenga 5 años, se beneficia de todo lo que hay en el reino, pero conforme cobra conciencia y crece, descubre de lo afortunado que es. En el reino de Dios ya somos herederos. No hay grados en el reino de Dios. A veces es triste que muchas personas piensan que en la iglesia hay grados. Delante de Dios no hay grados, no hay jerarquías, hay orden, que es diferente. Pero delante de Dios cada alma vale lo mismo. Dios nos ama igual. Amén. Dios nos ha perdonado por completo. Somos justos delante de Dios. ¿Sabes? Qué maravilla. Amén. Que leas conmigo en Lucas 23. Vamos a retomar este pasaje y habla de cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Léelo conmigo. Dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, y comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Ahí están acusando a Jesús. ¿Ante quién? Ante Pilato, es correcto. Pero en el versículo 4, fíjense lo que dice Pilato después de que lo acusan. Léanlo. Dijo: Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud. ¿Y qué dijo? No encuentro ningún delito en este hombre. Wow, se cumplió una profecía. Jesús fue anunciado como el Cordero de Dios, limpio, puro, sin mancha, que quita todo el pecado del mundo. Pero ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento, cuando alguien quería un año de perdón, ¿sabes que en el Antiguo Testamento el perdón tenía caducidad, verdad? Duraba un año. O sea, tú y tu familia iban al tabernáculo y buscaban el corderito más limpio, más simétrico, más perfecto, que no tuviera ninguna cicatriz. Ay, me estoy ahogando. Bien limpio. Y llevaban este corderito al sacerdote. ¿Y el sacerdote qué tenía que hacer? Revisarlo, examinarlo. Si le encontraba un defecto, lo regresaba. No servía para el sacrificio ni para el perdón. Pero si lo encontraba limpio y perfecto, ¿sabes qué? Era apto. Lo sacrificaba el pecador, recibía un año de perdón. Se iba corriendo emocionado con los suyos, hacía una fiesta emocionante porque habían sido perdonados por un año. Pero el inocente quedaba sucio por los pecados de esta persona. ¿De acuerdo? Pues ¿sabes qué? Se iba a acabar ese protocolo. Ya no íbamos a vivir por nuestros sacrificios presentados a Dios. Muchas gracias, muy amable. Ya no íbamos a vivir por esos sacrificios de tabernáculo, pero ahora Jesús vendría como el Cordero, dígalo conmigo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
pero era necesario que la autoridad certificara que estaba limpio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo Pilato? Una autoridad humana. ¿Qué dijo? No encuentro culpa en este hombre, o ¿cómo dice? No encuentro. Exacto, no encuentro delito en este hombre. Wow, ningún delito. Entonces de ahí fue llevado a otra autoridad. ¿Quién era la otra autoridad? Este era un romano. Ahora lo llevó ante Herodes, Herodes del mismo pueblo. Y leemos lo que dice en el versículo 11. ¿Qué dice? Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús, a ridiculizarlo, y finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ¿qué pasó? Ese día se hicieron amigos. Qué interesante, ¿no? Se confabularon. ¿Sabes qué estaba pasando ahí? Las leyes se estaban poniendo de acuerdo. Se estaba cumpliendo que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Las leyes se estaban poniendo de acuerdo y dijeron lo mismo. ¿Qué dice en el versículo 14? Léalo conmigo. Y anunció su veredicto. Este es Herodes. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. ¡Wow! Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. O sea, Jesús quedó certificado como el Cordero limpio, inocente de mal. Amén. Si hubieran encontrado una tacha en Jesús, tú y yo ahorita no tuviéramos nada que hacer aquí, no tuviéramos esperanza para el futuro, estaríamos destinados a la perdición total. Pero porque Jesús se presentó como el Cordero limpio, libre de pecado, y fue certificado por la autoridad humana como un Cordero sin mancha, ese Cordero fue a la cruz y su sacrificio es ahora poderoso y efectivo para limpiarte de toda maldad y presentarte justo ante un Dios santo. Amén. Tú y yo somos justos por el sacrificio de Jesús. Y finalmente la gente se enojó por lo que decidió Poncio Pilato, que dijo: lo voy a soltar para agradarles, le voy a pegar un azote, lo voy a golpear, lo van a castigar, pero finalmente lo vamos a soltar. La gente enloqueció de coraje porque querían verlo morir. Y lea el 18, ¿cómo dice? Pero un gran, ¿no aparece? Perdón, el 15. Bueno, léalo fuerte. ¿Qué dice? Herodes llegó a la misma. Ya lo leímos, ¿no? Yo lo leí, pero ustedes no, ¿verdad? Ok. Bueno, 18. ¿Ya está? Léalo, dice: pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería ponerle en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. ¿Será un dato casual que esté un hombre loco llamado Barrabás en la historia de Jesús? Quiero decirte que todo tiene una explicación. ¿Qué significa Barrabás en el hebreo? Bar es hijo, Abás, Abba, padre. Barrabás significa hijo del Padre, hijo de Dios. Ese hombre tenía todo menos hijo de Dios. Pero sabes que Barrabás está ahí no para hacer la historia fea o rara, pero para recordarte que ese eres tú, ese soy yo. Estamos representados en Barrabás. ¿Qué dice de Barrabás? Que había sido un alborotador, un asesino, un perdido. ¿Y qué leímos al principio? Que aún habiendo estado nosotros perdidos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de Barrabás. Barrabás y tú y yo estamos representados en Barrabás. Amén. Barrabás significa hijo de Dios. Vean qué bondad la de Dios, hijo del Padre. Qué bondad la de Dios llamarle a esa persona hijo del Padre, porque era un anuncio de que tú y yo encontraríamos lugar en la familia de Dios un día. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Leemos todavía el versículo 47. Léalo. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad.
un tercer veredicto después de la muerte de Jesús. Antes de la muerte, 2 dijeron: Él está limpio. Después de la muerte, alguien dijo: Él es inocente. Amén. Entonces la soledad de Jesús compró tu justicia. Tu justicia no es producto de tu bondad. Tú no eres justo ni merecedor a la gracia de Dios porque ahí la llevas, porque te esfuerzas y cada día eres mejor. Tú no eres merecedor a las riquezas del reino de Dios porque te lo has ganado. Eres merecedor de las riquezas de Cristo porque has puesto tu confianza en tu Salvador, en Cristo Jesús, quien lo dio todo por ti, por mí en la cruz del Calvario. Amén. Santiago 5:16, fuerte, dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿La oración de quién? Del justo por la fe. Amén. Termino compartiendo por qué Dios querría contestar tus oraciones. Quiero darte 3 razones y seré muy breve en ello. Número 1, porque en Él eres digno. Esa dignidad tú no la ganas, tú no la produces. En Él eres digno. ¿Qué te hace digno delante de Dios? Tener a Jesús. Amén. ¿Qué te hace ir al cielo? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿Porque has trabajado duro para ir al cielo? Vas a ir al cielo porque has confiado tu eternidad en las manos de Dios, porque has creído en Él. Has creído que la obra que hizo en la cruz es perfecta. Tu vida va a dar fruto de esa fe cada día de tu vida. Pero eres digno no porque te lo ganas, eres digno por la gracia de Dios. Amén. No es una dignidad humana, es una dignidad que ha sido introducida. Así como hoy en día metes un USB a una computadora con información muy valiosa, así Jesús puso dentro de ti su justicia y ahora está en ti. Amén. Segunda razón, por tu fe. ¿En qué? Por tu fe solo en su obra. No dividas tu fe. No digas: pues sí, Dios hizo todo para salvarme, pero pues también yo tengo que lograr salvarme. No te confundas. Damos fruto, respondemos en fe a Dios, claro que sí. Creemos su palabra, damos pasos de fe en obediencia a su palabra, pero eso no es lo que te salva. Esa es una consecuencia. Tú no tienes que leer la Biblia porque tienes que leerla. La lees porque tienes hambre, porque es tu alimento, es tu necesidad. Amén. Tú no vienes a la iglesia porque si no Dios te va a castigar. Tú vienes a la iglesia porque esa es tu naturaleza ahora como nueva creación. Necesitas el alimento correcto, que es la palabra de Dios. Amén. O sea, no podemos vivir sin estas cosas, son parte de nuestra vida. Ahora es parte de nuestra vida. ¿Y por qué Dios querría contestar tus oraciones? ¿Por qué? Por amor, porque Él te ama mucho. Amén. Y sabes, la medida de su amor quedó demostrada con estas simples palabras, pero poderosas palabras. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es, que significa todo se ha cumplido. Amén. Ese día Jesús dijo: he terminado mi trabajo por ti y por todos. Gloria a Dios. Termino con Salmo 35. Si tú has pasado por noches difíciles de soledad, de angustia, déjame decirte que no estás solo. Déjame decirte que Dios no tiene nada de ira para ti. Dios no tiene ira para ti reservada. Esa ira era contra el pecado, pero el pecado ya no tiene poder sobre ti, porque tú ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Amén. El pecado ya no tiene poder sobre ti porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia de Dios. Gloria a Dios. Entonces la ira de Dios ya no es para ti. La ira de Dios ya fue, ya se derramó. ¿Cuándo? Cuando Jesús estaba en la cruz y gritó: consumado es. Antes de decir consumado es, como un pararrayos absorbió toda la ira contra el pecado. Fue castigado en tu lugar. Entonces Dios no puede buscarte para derramar su ira sobre ti. Oye, es que me ha ido terrible porque fíjate que intento cosas y no suceden. Escucha la instrucción de Dios, te conviene. Pon oído atento a la voz del Espíritu de Dios en tu vida. Dedica tiempo a buscar, a recibir, a volverte consciente de la nueva criatura que eres. Te vas a dar cuenta que hay más respuestas de las que esperabas.
Pero hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas y no es Dios el autor de esas cosas. No es Dios. Hay cosas que nosotros buscamos como consecuencia, pero de parte de Dios, la ira de Dios ya no es para ti. Amén. ¿Qué dice aquí? Porque solo un instante duró su enojo. ¿Sabes que esto es profético? Está hablando del periodo del antiguo pacto. Fue un instante. Si tú comparas el periodo del antiguo pacto con el periodo que estamos viviendo ahora, que no tiene fin, que es la dispensación de la gracia, solo la gracia es eterna. Amén. La ley ya tuvo su conclusión, ya fue pagada, fue un instante. El pueblo vivió la ira sobre el pecado por un instante, pero la segunda parte habla de lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día, que dice: pero toda una vida de su bondad, y si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por favor, cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Vamos a tomar solo un par de minutos para dejar que esta verdad que hemos recibido y que el Espíritu Santo está revelando, está haciendo que cobre sentido en tu vida, que esta verdad sea impresa en tu corazón. Por favor, di conmigo en fe: Padre Celestial, gracias por Jesús, la palabra viva, la palabra que descendió del cielo, el pan de vida, porque hoy ha sido mi alimento. Y hoy tu Espíritu Santo, dígalo conmigo, me recuerda que soy un heredero de la justicia. Hoy recibo con gozo las buenas nuevas de salvación. Y hoy te doy gracias por recordarme lo valioso que soy para ti, lo mucho que me amas y los planes de bien que tienes para mí y para mi familia. Sigue dándole gracias a Dios ahí en tu lugar, por favor. Que nada te distraiga, sigue orando al Señor. Él está contigo, Él te ama, Él quiere revelarse más y más a tu vida. Sigue orando, pero quiero hacer una invitación específica. Quiero invitar a quienes hoy han escuchado por primera vez este mensaje de gracia de Dios, quienes hoy han escuchado que Dios les está buscando o te está buscando, no para condenarte, pero para restaurarte. Si hoy tú has recibido esta enseñanza y has entendido que Dios te busca porque hay algo que es tuyo que no has estado disfrutando, que se llama justicia, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día que Dios destinó, escribió tu nombre en esa agenda y Él dice: hoy tengo una cita contigo. Si tú escuchas esto y es para ti y oyes que Él está tocando la puerta de tu corazón, ábrela, te conviene. Él quiere todo contigo, Él quiere restaurarte desde lo más profundo. Si tú eres esa persona, recibe a Cristo Jesús en tu corazón por fe el día de hoy. ¿Cómo? Haz conmigo una oración. Y no es porque yo tenga que guiar la oración, es porque necesito simplemente recordarte verdades eternas que necesitas confesar con tu boca. Confiesa con tu boca estas verdades y créelo en tu corazón. Di conmigo: Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, reconociendo que estuve lejos de ti en mis pecados, en mi terquedad, pero hoy entiendo que como una oveja perdida, descarriada, tú me alcanzaste, me levantaste, me abrazaste y me sanaste, lavaste mis heridas. Hoy reconozco que Jesús es mi buen pastor y que en sus brazos soy restaurado. Por eso hoy, dilo conmigo, reconozco que necesito un Salvador y acepto a Cristo como mi único Señor. Jesucristo, hoy confieso el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Di conmigo: gracias Dios, porque en la cruz tu Hijo Jesús pagó el precio para limpiarme de toda maldad, de todo pecado. Y hoy tengo la oportunidad de una vida nueva. La recibo por fe. Dilo conmigo: recibo por fe la vida nueva que Cristo Jesús ha pagado en esa cruz. Gracias Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén.